So, ladies and gentlemen, welcome to this parallel session on the role of university in strengthening the well-being agenda. My name is Marco Miradercole. I'm head of division in the OECD Statistics Directorate. I have to say that my association with universities goes back in time, as I was lucky enough to join the OECD shortly after. Tuve la suerte de unirme a la OECD luego de estar en la universidad en Inglaterra, pero estoy feliz de estar aquí. El ponente, el encargado, moderador original no pudo venir, pero me enorgullece estar aquí y ciertamente sí soy defensor de tener este tipo de sesiones como parte de nuestra agenda en las conferencias. Esto en especial para el papel de las universidades. Nada tiene mucho que ver con la estadística, pero sí muy importante en cuestión de conocimiento. Sí, al considerar la posibilidad de tener esta sesión, hubo dos cuestiones que se pusieron muy fuertes en nuestra mente. Uno es el obstáculo al que nos confrontamos cuando tenemos que discutir este tipo de temas con los líderes en la formación de políticas. Nosotros manejábamos un concepto que tendría que ser un tema multidimensional, que era importante tener una variedad de disciplinas, que entender cuáles eran los determinantes de la vida en las personas y también insistir que es importante el tomar en serio la agenda, crear ciertos hilos de conocimiento e integrar los objetivos a lo largo del conocimiento y en las diferentes partes del gobierno, pero enseguida la verdadera dificultad sería que los encargados de hacer políticas con los que hablamos son personas que se entrenaron en una universidad y ponen un gran valor en la especialización. Entonces, el hablar de diferentes tipos de niveles y de temas no es fácil de lograr y es difícil llegar a resultados al hablar con ellos. Hay que empezar desde muy temprano en la vida, no solamente una vez que se llega al nivel universitario. Algo que también consideramos muy fuertemente antes de hacer esta agenda y tiene que ver con la crisis. Y esto tiene mucho que ver con la mayoría de las profesiones económicas. Llega la crisis a estas profesiones como un shock. La mayoría de los entrenamientos que se hacen de economía se hacen en universidades basados en modelos en los cuales las posibilidades de crisis se ven de manera devastadora y simplemente no se conciben. De manera que el episodio de una crisis ha dado cabida a diferentes tipos de investigaciones por parte de economistas, varias reflexiones en cuanto a los tipos de analíticos y modelos que se pueden utilizar y también diferentes iniciativas, típicamente por parte de los estudiantes para poder cambiar el currículo académico en las universidades. Y tenemos ciertamente un panel muy vasto y calificado para poder responder nuestras preguntas. Primero, tenemos a Montserrat Gomendio, que es una colega en la OCDE, es exsecretaria del Estado de Educación, es bióloga de carrera y tiene verdaderamente grandes antecedentes en términos de experiencia profesional. Fue maestro universitario, de nuevo secretaria del Estado de Educación desde el 2012 hasta el 2013 y también se hizo una reforma universitaria muy fuerte en las escuelas en España durante su periodo. Enseguida tenemos a un representante que ha ido a diferentes reuniones de la OECD desde que se han organizado desde el 2004 y ha tenido diferentes posiciones en 3 diferentes universidades en Australia y el día de hoy es el presidente del Índice Australiano del Desarrollo Nacional, que es un proyecto que trata de medir mediciones del bienestar entre las ciudades y las comunidades académicas. El señor Héctor Mauricio Escamilla es ingeniero, es el rector de la Universidad Tec Milenio, que tengo entendido es una universidad muy innovadora aquí en México, con más de 30 campus.
y miles de estudiantes, y su éxito, el éxito de esta universidad se debe al abordaje innovador que tiene de la educación, al combinar la ciencia con la psicología positiva. Enseguida tenemos a un representante de París, Jean Algan, sabe mucho acerca del comportamiento económico y bienestar, y una de sus características es que tiene la capacidad de combinar un análisis perspectiva en diferentes perspectivas. Vamos, toma en cuenta la psicología, la sociología y la economía. Verdaderamente es un experto de alto nivel con el que contamos en la OSD, y ciertamente nos vemos distinguidos de tenerlo como parte de esta comisión. Y me gustaría empezar con Montserrat. Debido a tu papel en la OSD, ciertamente te encuentras en una situación privilegiada para poder observar cómo ha cambiado el sistema universitario en los años recientes. Lo que me gustaría preguntarte, y creo que este es el tipo de evidencia del que hablarás en tu presentación, es acerca de cuáles crees que sean las características claves del cambio que se ha dado, y si esto va a ser más difícil el entrenar una nueva generación de líderes que ahora sean más abiertos y con el estado mental necesario para incluir lo que es la inclusividad y el bienestar. Vamos a tener 15 minutos para cada uno y enseguida vamos a tener tiempo para sus preguntas. Montserrat. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al Gobierno del Estado de Jalisco, a la OCDE y al Instituto Nacional de Estadística la invitación. And now I change into English, so you don't need to. Y ahora voy a cambiar a inglés de manera que no tengan que utilizar los audífonos. De manera que voy a hablar acerca del papel de las universidades para transformar el bienestar y básicamente el cómo las universidades han cambiado en las últimas décadas y las implicaciones que esta gran transformación ha tenido para diversos aspectos. Muy bien, lo que nosotros sabemos es que la demanda para altas capacidades, para estos trabajos que tienen alto nivel, sí, aquí se ve. Aquí la demanda que tenemos para trabajos más especializados también está creciendo, mientras que la demanda para aquellos de capacidades medias está bajando y para aquellos de capacidades más bajas se ha mantenido constante. Así que en esta sociedad basada en conocimientos, con un gran avance tecnológico, básicamente el mensaje importante aquí es que la demanda para trabajos especializados está creciendo, incluso más después del año 2004, que es donde termina la gráfica. Muy bien, entonces, ¿qué ha pasado con las universidades? Si nosotros revisamos diferentes países y si nosotros revisamos la proporción de la población que llega a una educación terciaria y si comparamos los años 2000 y 2012, ustedes se darán cuenta que en la mayoría de los países ha aumentado de manera considerable. El promedio ha sido un aumento del 44% de la población, pero aún así hay varias discrepancias entre países. Así que ustedes pueden darse cuenta que en China sigue habiendo una muy baja proporción que tienen acceso a la universidad y hay otros países aquí como Italia, Portugal o México en los cuales sí ha habido aumentos, pero aún así es una baja proporción de la población que llega a un nivel terciario, a un nivel de universidad. Y mientras otros países aquí están entre 50 y 60% de la población llega a un grado universitario. Aquí tenemos a los Estados Unidos, que empezó muy alto en el año 2000 y fue el país con la mayor proporción de aquellos graduados de tercer nivel y ha aumentado, pero hay otros países que han aumentado aún más, a pesar de haber empezado desde una menor proporción. Así que ahora Japón y Canadá, por ejemplo, y Corea ya tienen más estudiantes en la universidad. Muy bien. Y que esta pequeña proporción de los estudiantes en China que van a la universidad, ¿qué significa esta proporción? Bueno, 25 a 35 años de edad que ya tienen un nivel terciario en estos países, partes de la OSD, ustedes se darán cuenta que Estados Unidos representa 17%, pero China, ese pequeño puntito que vimos en la gráfica anterior representa ya en el año 2000
el 17%, seguido por la Federación Rusa, Japón con 10%, India con 10% y enseguida el resto de los países. Entonces, ¿cuáles serán las proyecciones para el futuro? Aquí vamos a comparar los años 2006 y aquí vemos a China, la Unión Europea y Estados Unidos, más o menos a la par en términos de números absolutos. Aquí no estamos hablando de proporciones, aquí estamos hablando de números absolutos. En el año 2010, China ya subió por encima de la Unión Europea y de Estados Unidos y en el 2015 ya aumentó mucho más y ustedes se darán cuenta que la diferencia es más marcada. Y las proyecciones para el año 2020 nos dicen que China va a tener más de 10 millones graduados de universidad, muchos más que la Unión Europea y Estados Unidos en conjunto. Así que habrá más estudiantes graduados en China en el año 2020 que las personas que se tengan en Estados Unidos y en la Unión Europea en el mismo año. Este es verdaderamente un reto. China para este año va a representar el 28% de todos estos graduados de nivel terciario entre las edades de 25 a 34 años de edad. Además, lo que vemos aquí es que debido a que ha aumentado la demanda para trabajos especializados, en particular para aquellos graduados que estudiaron ya sea ciencia o tecnología, ingeniería o matemáticas, entonces podemos ver lo que los estudiantes eligen estudiar en diferentes países. Y lo que vemos es que en China y en India existe una mayor proporción de estudiantes que eligen este tipo de materias en comparación a otros países. Por lo tanto, debido a estas elecciones y debido a la gran proporción de estudiantes en estas economías emergentes, entonces serán más que nada los graduados de China y de India que van a ser los encargados de la transformación tecnológica e innovación en los siguientes años. Cuando nosotros revisamos qué tan empleables son estos graduados universitarios, aquí comparamos a estudiantes que han llegado a una educación más allá de educación secundaria o enseguida los estudios que llegan a educación secundaria o hasta terciaria, los recuadros azules, enseguida los estudiantes que ya llegaron a educación terciaria en verde. Y vemos que las tasas de empleo aumentan con los niveles educativos en todos los diferentes países, pero en diferentes grados. En algunos países los aumentos son muy marcados, como vemos aquí, pero en otros países estos aumentos son muy pequeños y esto tiene mucho que ver con dos factores. Primero, las necesidades del mercado laboral y segundo, la calidad del sistema educativo. Y me voy a basar más en la calidad del sistema educativo para poder ver hasta qué grado se pueden explicar estas diferencias en qué tan empleables son estos graduados. Muy bien, aquí lo que comparamos es las tasas de empleo de adultos con una educación ya terciaria, dependiendo de si tienen bajo nivel de habilidades o capacidades, de acuerdo a PIAAC, estos están en rojo, o si tienen un alto nivel de capacidades, de acuerdo a PIAAC. Y estos son los diamantes azules. Así que lo que vemos aquí es que si estudiantes con un nivel universitario tienen grandes capacidades, entonces van a aumentar su tasa de empleabilidad un poco, pero no tanto como esperaríamos, porque las diferencias entre el nivel 2 y el nivel 4 a 5 verdaderamente es una gran diferencia en términos de capacidades. Y en algunos países no parece tener tanto efecto, es solamente el nivel educativo como tal. Esto parece tener más carga en términos de qué tan empleables son más que las capacidades que tenga como tal el estudiante. Muy bien, ahora vamos a ver el nivel de capacidades o habilidades que obtienen los estudiantes de la universidad y estamos viendo unas capacidades muy básicas, simple y sencillamente la capacidad matemática y de lectura. Vamos a hablar de estas habilidades que son necesarias para resolver problemas en la vida diaria.
De nuevo, vamos a comparar estudiantes con una educación por debajo de nivel secundario, aquí muy abajo, enseguida una educación de secundaria a terciario nivel y enseguida los graduados universitarios en verde. Y lo que vemos aquí, en cuanto a términos de habilidades matemáticas, lo que vemos es que en algunos países como Japón, en Finlandia, en Holanda o en Suecia, aquí tenemos un aumento muy marcado en cuanto a la precisión que se logra con el nivel educativo, de manera que aquellos estudiantes que tienen un nivel universitario ciertamente sí tienen mayores habilidades en capacidades matemáticas, mientras que otros países como por ejemplo España e Italia aumentaron muy pequeño en términos de estas capacidades de precisión, hasta el grado que estas capacidades matemáticas de un graduado universitario en Italia o en España son muy similares a las capacidades de un estudiante que solamente ha llegado a una educación a nivel secundaria en Japón, en Finlandia o en Holanda. Esto significa que en algunos sistemas la expansión de la educación universitaria se ha logrado mayor educación universitaria, pero se ha hecho sacrificando un poco la calidad y no están los graduados teniendo las capacidades que deseamos que obtengan a partir de la universidad. Si vemos los niveles de lectura, ustedes se darán cuenta la consistencia de los resultados, porque verdaderamente es un shock. Aquí de nuevo vemos a países con niveles educativos que tienen un gran impacto en la adquisición de capacidades literarias muy básicas, como por ejemplo Japón, Finlandia o Holanda. Disculpen, esta diapositiva está en español. Pero de nuevo, ustedes ven países aquí como España e Italia, en los cuales los graduados universitarios tienen muy pobres niveles literarios o de lectura y similares a niveles de educación secundaria de estos pacientes que tienen un sistema educativo de mejor calidad. Muy bien, entonces, ¿qué significa esto? Si los estudiantes en algunos países van a las universidades, pero no están adquiriendo las capacidades que se esperan de ellos, y en otros países tienen una visión muy heterogénea, de manera que en algunas universidades sí podrían adquirir muy buenas habilidades, porque la calidad es muy buena, pero mientras en otras universidades no sea así. Entonces, ¿esto qué significa en términos de productividad y sus consecuencias? Bueno, aquí vemos una muy pobre relación entre la proporción de estudiantes que logran una educación de nivel terciario y la productividad laboral. Entonces, simplemente el aumentar el número de estudiantes en la universidad no mejora la productividad. Y aquí vamos a comparar lo mismo, pero tratando de revisar las tasas de crecimiento, tanto en términos de educación de nivel terciario y la productividad laboral. Y de nuevo, la relación es muy pobre. Aquí el mensaje es que solamente aumentar el número de estudiantes que van a la universidad no está teniendo un impacto en la productividad. Ups. Muy bien. Entonces, como les mostré antes, un individuo con una educación terciaria en comparación con individuos que tienen menores niveles educativos dentro de un país, sí tienen ventajas en términos de qué tan empleables son, en términos de lo que pueden ganar, 1.7 veces más pueden ganar que aquellos individuos que solamente tienen una educación a nivel secundario alto, pero aquí las ventajas en términos de las ganancias está disminuyendo, porque es mayor, sí, para 55 a 64 años de edad, aquellos que fueron a la universidad hace 40 años, mayor que aquellos que van desde 25 a 34 años. Ellos tienen mayores tasas de empleabilidad y tienen también mayores ingresos. Pero como les mostré antes, el solo aumentar el número de graduados de una educación de nivel terciario no tiene un gran impacto en la productividad. Entonces, ¿qué podemos decir de aquellos países que se han esforzado mucho en aumentar el número de estudiantes que van a la universidad, pero que no se esfuerzan tanto, por ejemplo, para evitar que haya tantos niños que salen de la escuela de manera temprana? Y eso es lo que sucede en España. Nosotros tenemos altos niveles de graduados universitarios y aún así también tenemos altos niveles de personas que salen de la escuela muy temprano. Entonces, la consecuencia de trabajar con estos dos extremos son muy diferentes. Si ustedes aumentan la proporción de estudiantes que terminan una educación secundaria
o que van más allá y hacen una educación secundaria alta, entonces el efecto que tendremos aquí es que vamos a aumentar los salarios en un rango bajo. Pero si aumentamos el número de estudiantes que obtienen un nivel universitario, entonces lo que vamos a aumentar es los salarios altos. Así que si hablamos de desigualdad, tenemos que pensar no solamente en la proporción de estudiantes que van a la universidad, sino también la proporción de estudiantes que no dejan la escuela antes de tener un nivel primario y poder continuar con uno secundario. Y entonces, ¿cuál es el impacto del nivel de educación en otras medidas del bienestar, como por ejemplo la salud, la confianza interpersonal y la confianza que se tenga en instituciones? Disculpen. Así que en términos de salud, como pueden ver aquí, en la mayoría de los países, excepto en Corea, por alguna razón, las personas se sienten muy saludables. Esta gráfica sube hasta 100% y a mayor nivel educativo se sienten más sanos y saludables. Este es un cuestionario, es una percepción, pero en todos los países aumenta con el nivel educativo. Y si ahora vemos en cuanto a voluntariados, de nuevo esta gráfica termina hasta 40%, aquí los números son menores, pero en la mayoría de los países vemos que al aumentar el nivel educativo, las personas se encuentran más involucradas con cuestiones voluntarias, de voluntariado. Y en otros países, el llegar a una educación secundaria alta o llegar a un nivel terciario de educación no hace una gran diferencia. Así que básicamente es el tener una educación básica, formal, que es lo que verdaderamente puede lograr un cambio en algunos países, mientras que en otros países como Estados Unidos, que llegan hasta un nivel terciario de educación, esto sí hace una diferencia en cuanto a que se involucran con más actividades voluntarias. Ahora, en términos de confianza en otros, estas no son instituciones, esto es en otros. Aquí vemos de nuevo que el nivel educativo sí tiene un gran impacto en el grado de confianza que se tenga en otros. Y sigue así habiendo países en los cuales algunos se sienten muy felices de confiar en otros, mientras que en otros países como Italia, aquí por ejemplo, las personas no tienden a confiar en otros. Pero aún así, el nivel educativo sí tiene un impacto en el nivel de confianza que tengan en otros. Disculpen, yo me fui demasiado lejos. Y aquí, en términos de qué tanto se involucran a nivel político, ya sea si los adultos pensaban, si tenían alguna manera de interactuar con el gobierno, ustedes pueden ver que aumenta con el nivel educativo. Pero lo que también vemos aquí es que en estos países en los cuales las personas sienten que sí tienen un papel activo en sus instituciones políticas y en sus democracias, normalmente es en aquellos países con un sistema de alta calidad educativa. Países como Finlandia, como Dinamarca, como en Holanda. En general, ellos confían más en las instituciones, más que países con sistemas con una educación de bajo nivel, y el impacto del nivel educativo es mucho más fuerte. Aquí, de nuevo, regreso al caso de España y de Italia. Como vimos antes, los estudiantes que ya llegan a un nivel terciario de educación adquieren pobres niveles de habilidades y capacidades en comparación con la educación a nivel secundario en otros países. Y es en estos países en los cuales el sistema universitario no parece ser de alta calidad, en términos de que parece que no están equipando a las personas con las capacidades y habilidades básicas que requieren, de manera que las personas no sienten que puedan participar de manera activa en sus instituciones políticas. Y esto lleva a un nivel de falta de confianza que todos conocemos en estos días. Y este es el final de mi presentación, así que solamente me gustaría resumir con 3 puntos. En las últimas décadas, en la mayoría de los países, la expansión del número de estudiantes que van a la universidad ha sido muy grande. Sin embargo, en algunos países se ha hecho
a costa de la calidad de la educación, porque sabemos que muchas de las personas que van a la universidad en estos países no adquieren las capacidades que esperamos que adquieran de la universidad y que las capacidades que tienen son similares a estudiantes en otros países, pero estudiantes que solamente llegan hasta una educación de nivel secundario. Y parte de esto tiene que ver con que no están a la par el nivel de calificación que se tengan y el nivel de capacidades que tengan. Así que en estos países va a ser difícil el identificar cuáles son los empleados potenciales que sí van a tener las capacidades. Incluso si tienen un grado universitario, van a tener gran diversidad. El simplemente tener el grado universitario ya no es un pasaporte para tener un buen trabajo, porque ahora ya no necesariamente significa que esta persona tiene alto nivel de capacidades y habilidades. Por otro lado, tenemos sí una discrepancia entre lo que las personas aprenden en la universidad y cuáles son las demandas del mundo laboral, y también una discrepancia entre lo que las personas eligen estudiar y lo que creemos que serán las habilidades requeridas para esta sociedad tecnológica, en los cuales sabemos que la tecnología es la que será encargada de la mayoría de las innovaciones. Así tenemos la situación hasta aquí y esperamos que en el debate podamos consultar y discutir un poco más el cómo podemos resolver estas cuestiones entre estas diferentes presiones. Gracias. Muchas gracias, Montserrat, por lo que nos dijiste. Para todos ustedes que están menos familiarizados con el sistema, PIAAC es un programa de evaluación internacional de competencias de los adultos. Es una nueva herramienta que se ha utilizado desde el 2014, si mal no recuerdo, el 2012, y la idea es de que va a ser repetido cada 10 años. Y es una información muy innovadora para aquellos de ustedes que están interesados en tener las ventajas de la educación y los rangos tan amplios que la educación nos da. Creo que fue una buena manera de comenzar porque tuvimos un muy buen resumen y yo sugeriría continuar con Mike Salvares, porque Mike conoce muy bien el sistema académico de Australia, sobre todo. Como dijimos, ha tenido varias posiciones, varios puestos en el pasado, y el Seminario de Universidades en Australia ha tenido muchos cambios significativos. Australia también ha sido uno de los países que ha estado liderando el área en lo que se refiere a la agenda del bienestar, y uno de los puntos de interés es el impacto final que Mike nos va a describir, que ha ocurrido y que está ocurriendo en las universidades australianas. Entonces, Mike. Muchas gracias, Marco. Y buenas tardes, damas y caballeros. Al ver la pregunta de este taller, el rol de las universidades en la agenda del bienestar, yo voy a argumentar viendo a la manera que realmente están funcionando en la práctica en Australia y en otros países. Creo que también tienen un sistema similar, el Reino Unido, Estados Unidos y algunas universidades europeas, pero yo voy a decir que los cambios en la estructura, el financiamiento, la organización y la misión básica de las universidades las han hecho menos posibles y con menos ganas de alguna manera de que tomen parte en esta agenda de cambios globales o nacionales. Ahora, es razonable el preguntar qué será necesario para las universidades para que puedan tener un rol de liderazgo con influencia en su propio país e internacionalmente. ¿Qué necesitan hacer? Primero, yo diría que necesitan tener una amplia visión del bienestar y tener un compromiso muy fuerte para el bienestar público y para la ciudadanía corporativa. Necesitan ser buenos para escuchar y estar con la comunidad, y necesitan ser buenos para trabajar en una manera disciplinaria a través de todo el universo para ver las diferencias, los puntos de vista alrededor de estas tres preguntas tan complejas. Y creo finalmente
necesitan tener bravía, tener honestidad, ser independientes y tomar un punto de liderazgo en lugar de estar siguiendo. Bien, para ponerle el escenario, creo, para esta misión ética de la universidad, quiero referirme a 3 perspectivas importantes. La primera es aquello de tener agudeza, un científico, Sir Isaac Newton. Y él dijo, si yo he podido ver más allá, fue solamente porque me paré en los hombros de gigantes. Y con eso, él quería decir que todo conocimiento es acumulado para el bienestar de la civilización y para todos. No es una comodidad privada. Y las cosas que él hizo o pudo hacer, los hizo porque muchos antes habían hecho también trabajos extraordinarios. Bill Gates no se hizo el hombre más rico del mundo simplemente por sus propios conocimientos o inteligencia, sino que más bien estaba viendo cientos de años de enseñanza de economía, de matemáticas y de comportamiento humano. La segunda perspectiva ética es la función de las universidades de estar comprometidos con la comunidad, no solamente estar por un lado. Debe de estar involucrado y debe de darse cuenta de los temas de la comunidad y de sus problemas. Y la tercera perspectiva es la educación superior. Creo que le piqué al botón erróneo aquí. La educación superior es un derecho humano. Y desde los derechos humanos en el 66, el derecho a la educación ha sido no solamente definido en lo que se refiere al contenido y en lo que se refiere a la dignidad humana y en fin, sino debemos de ver especialmente que en relación con la educación superior, estas naciones firmantes, que incluye muchas de las naciones en las Naciones Unidas, están de acuerdo que la educación superior debe de ser accesible en partes iguales para todo el mundo debido a sus capacidades y en particular para la introducción de la educación gratuita en el nivel terciario. La gente se le olvida eso y creo que ha sido ignorado. Ha habido muchos cambios en los escenarios de la universidad en Australia y creo que también cambios paralelos en otros países, especialmente, como dije, Estados Unidos, Reino Unido y muchas universidades de la Unión Europea. Y creo que estos cambios han tenido el efecto de hacer las universidades menos capaces y con menos ganas de trabajar de esta forma. Y aquellos representan no solo los cambios en el currículo o cómo se enseña la economía, sino que representan cambios en la misión básica y la ética de las universidades, en la manera que están financiadas, estructuradas y organizadas. Y quería discutir algunos de estos problemas en el contexto australiano, pero como dije, creo que ustedes van a reconocer algunos de estos problemas en sus propias universidades. Primero que nada, ha habido un cambio en el modelo básico ético o la paradigma que hemos establecido. La idea de que las universidades representen el conocimiento, tengan acceso, sean públicamente fundadas, sean independientes, colegiadas y que tengan el desarrollo humano y que sean también, sobre todo, que se encargue de la ciudadanía. Eso ha cambiado en mi país y en otros, a la posición en donde la educación superior ahora es vista como un bien privado. Es esencialmente vocacional, es una comodidad, no es un derecho, y las universidades son como corporaciones eficientes y que tienen dinero de fuentes privadas. Y sobre todo el indicador en Australia, porque siempre buscamos indicadores en este declive, creo que ha habido 10 libros que se han escrito ya en los últimos 10 años hablando sobre el declive de las universidades.
hay un cambio en la ética o los paradigmas. Segundo, la privatización ha tenido un gran impacto en las universidades de muchas maneras y esencialmente esto es un modelo ideológico, si les gusta, diciendo que la universidad es parte de una economía neoliberal y en cual propiedad de intelecto está privatizada y puede convertirse en ganancias, y en las que las corporaciones están viendo de una manera muy aumentada, han visto las influencias de las investigaciones y hay medicinas antidepresivas y hay para fumar, y lo que se refiere al cuidado, muchas universidades se basan en grandes corporaciones. Un tercer fenómeno es el mercado del sector de la educación superior. En Australia, esto se hace de una manera directa. En el 98, el gobierno anunció que el sector universitario debería de ser parte de la economía y debería trabajar hacia el aumento de las ganancias y las exportaciones. Y eso nos ha llevado a un gran crecimiento en la promoción de las universidades y las competencias entre ellas, a veces con relación lúdicas alrededor del tema de que pueden hacer su sueño verdadero o que tengan la ganancia. Creo que eso es más bien un código que significa hacer más dinero. Ninguna de las universidades que yo conozco utiliza un eslogan público. La más famosa de ese conocimiento y del propósito del conocimiento de Sócrates, que es conócete a ti mismo. Ninguna universidad que yo conozca en Australia es una universidad donde uno aprende a conocerse a sí mismo. Hay una obsesión con los rankings, los rangos internacionales. Los estándares han bajado como resultado de esto porque para poder atraer ingresos de estudiantes del extranjero para Australia, es necesario que tengan el producto por el cual están pagando tanto dinero, y eso significa que se están cortando esquinas. También hay otro problema que estructuralmente en la corporatización y el manejo de las organizaciones de las universidades. El modelo previo, que era un modelo colegiado, esencialmente ahora ya tiene una corporación. Ha habido un crecimiento enorme por los ejecutivos y por la clase ejecutiva en las universidades. Los salarios están ahorita más allá de $1 millón porque están con los líderes industriales, el staff que está enseñando e investigando, tutoriales, que es una manera de uno a uno donde hay grupos pequeños de aprendizaje, ya se abolió en favor a estudios más electrónicos, más masivos. Los académicos tienen opciones medibles y la mayoría de estas son cuantitativas. No son cualitativas, no son medidas cualitativas, sino cuantitativas. Es como el argumento que tuvimos donde si el PIB es una buena medida del bienestar, no creo que la producción en masa de las universidades necesariamente sea una buena medida de la calidad. También ha habido una pérdida de profesores de tiempo completo, tiempo parcial. Yo, por ejemplo, y maestros jóvenes es el nuevo término de los tutores en las universidades. Hay mucho estrés, mucha carga de trabajo y mucha independencia. Hemos tenido casos extraordinarios en Australia donde los académicos que están hablando sobre un tema público o cómo su propia universidad es manejada. Entonces, un cuarto fenómeno es aquel de la especialidad. Y acuérdense que estamos hablando de la capacidad de las universidades para hacer trabajo que requiere ver muchas áreas. Las universidades tienen un modelo especializado porque esto es más rentable. Estamos buscando educación y manejo de aumento en las carreras basados en más especializaciones en lugar de ser más trabajos retadores o trabajar con otras personas. Y para decir la verdad, hay muy pocos modelos efectivos en las universidades de cómo realmente haces un trabajo de colaboración. Otro factor y crítico es la manera en que son financiadas estas universidades. Y estas realmente son manejadas por cambios a alto nivel de la economía, de las políticas fiscales del gobierno. En nuestro país, las universidades han tenido recortes sistemáticamente, forzándolas a buscar alternativas que, lógicamente, están aumentando las cuotas de los estudiantes. Pero regresando a esta diapositiva de aquí,
En Australia, en el 75, hubo el nuevo gobierno que incorporó esto del sector internacional y luego lo abolió, haciendo las universidades gratuitas. En el 98, un proceso comenzó de introducir lo que llamamos esencialmente la educación diferida, donde vas a pagar las cuotas mucho después o a veces lo puedes pagar inmediatamente y el costo bajo sería ahorita de más o menos $100,000. Esto ha tenido impactos en muchas áreas en lo que se refiere a la experiencia estudiantil, el acceso, el peso de la deuda en los graduados y la abolición de cursos que ya no tienen ganancias. Yo di unas clases en la universidad, como también leyes, y esto fue abolido en muchas universidades porque no da ganancias. Y finalmente hay este puente, este lapso de recursos humanos y de derechos humanos que están unidos por la ley internacional que trabajan hacia hacer las universidades progresivamente gratis, que es definido en las Naciones Unidas en las comisiones especiales. Y eso ha sido ignorado totalmente. Como dije, los directrices son políticos y económicos, pero también creo hay ciencias y cosas están cambiando. Los académicos que están trabajando juntos, en conjunto con la comunidad, en esta área, van a darse cuenta ustedes, me imagino. El año pasado creo que hubo un panel internacional del progreso social representando 220 académicos que van a reportar en el 2017. Y me gustaría terminar dándoles el ejemplo del proyecto en el cual yo estoy trabajando, que quizá sea un modelo en Australia y esperemos que sea algún tipo de influencia. Y cambiando ese paradigma. Y no es el único ejemplo, digo. Este proyecto, ANDI proyecto, que es el índice australiano, es un proyecto que está hecho en una unión entre las universidades a través de Australia y grupos comunitarios y los que hacen las políticas. Y se trata de desarrollar un índice de bienestar que está basado en 12 diferentes dominios y cuales consistentemente utilizan corporaciones colegiadas entre las universidades y las comunidades. Esperamos y espero que sepa esto en el siguiente mes que la universidad más específica de Australia, la Universidad de Melbourne, va a tener relaciones con otras universidades también y ellos van a estar haciendo grupos de trabajo en estas 12 áreas para identificar cuáles son los aspectos más importantes del bienestar sustentable en la educación, en la salud, en la cohesión social. Y nosotros propusimos desarrollar un índice para cada una de esas áreas que va a ser sacado cada año. En enero quizás sea salud, en febrero quizás sea justicia y así. En general vamos a seguir teniendo este diálogo, pero el éxito de esto va a depender en las universidades que estén trabajando de una manera colegiada en cada una de las áreas y entonces es un proyecto que esperamos va a ayudar a mover el paradigma. Por sí solo no lo va a hacer, pero lo que es diferente de los problemas que mencioné con anterioridad es que hay un compromiso de la universidad hacia el propósito público. Las universidades van a ser comprometidas fuertemente con la comunidad, va a asegurar colaboración a través de diferentes disciplinas. Toda la universidad va a estar involucrada, va a involucrar a los estudiantes y al staff que van a ser los ciudadanos en parte. No solamente ellos, pero claro, otros más. Y nuestra meta es tener 500,000 australianos en la comunidad y en estas discusiones. Pero las universidades son importantes. Es un lugar importante de gente joven. Y esperamos que también involucre un acuerdo público en compartir todos estos conocimientos, porque no se va a poder hacer eso a menos que tengamos ese compromiso. Y si puedo resumir, como se nos dijo que hiciéramos, cuáles son los cambios tan amplios que estamos haciendo, como yo he visto,
para hacer las universidades mejor capaces y con más ganas de estar involucrados en sus propios países e internacionalmente en este cambio de paradigmas sobre el progreso y el bienestar. Yo nominaría 5 cosas. Primero, tienen que regresar a esa misión que ya hablé con anterioridad, pelear más por la universidad pública como un derecho y como una institución cívica. Segundo, tienen que ganarse también las organizaciones corporativas del modelo corporativo. Y tercero, deben de hacer mejores estructuras y modelos para trabajo colaborativo e interdisciplinario, y deben de tener el potencial enorme que está en cada universidad, con tantas disciplinas, con tanta gente brillante, del trabajar juntos en los problemas grandes y no solamente trabajar en solitario para solamente avanzar en sus propias carreras o hacer lo que la universidad les dice que sea más rentable. Deben de también alentar y premiar a los académicos que colaboren y trabajen con la comunidad, porque por el momento no les dan muchos puntos al hacer eso. Les dan mucho más puntos por publicar y aprender y publicar journals que nadie lee. Y también deben de cambiar las reglas. Muchas gracias. Muchas gracias a Mike. Muchos de los elementos que él identificó son específicos para las universidades australianas, pero claro, ustedes saben, vemos muchos de estos patrones en muchos otros países alrededor del mundo. El uso de los préstamos universitarios se utiliza mucho en Estados Unidos y ustedes saben, se ha utilizado mucho en nuestras naciones que se están recuperando de la recesión. Y en general, la evaluación que nos dio Mike es un tanto azul. Se basa mucho en el modelo en que se ha basado las universidades. Es un modelo basado en grandes corporaciones, pero ustedes saben, esta evaluación probablemente no se pueda hacer común para otros países que sí han seguido ese modelo a la par. Muy bien, ahora le pediría a Héctor, que es el encargado de una de las universidades que ha propuesto un modelo verdaderamente innovativo. Y primero que nada está tratando de promover primero el bienestar de los estudiantes y de su staff mediante el uso de psicología positiva para poder llegar a sus objetivos. Lo que le preguntaría es si usted está de acuerdo con la evaluación que hizo Mike de que estas universidades, siempre y cuando estén dependientes de estas grandes corporaciones, esto va a ser detrimental para el bienestar general. Soy Gerardo Leiva del INEGI por apoyarnos en todo momento y llevarnos a este momento de estar aquí. So, good morning, it's really a pleasure to be here. Buenos días, verdaderamente es un placer el estar aquí. Básicamente les voy a describir lo que hemos hecho y en lo que hemos soñado en los últimos años. TechMilenio, como ustedes saben, ha habido muchos cambios en el mundo. Todo está cambiando y está cambiando de manera muy rápida. Y la cuestión es que tenemos que ver qué es lo que está sucediendo en la educación. Y la educación se ha llamado también un proceso en el cual hay procesos disruptivos que están sucediendo. Hay muchas instituciones, muchos recursos para el aprendizaje que son gratuitos y de las mejores universidades del mundo, y son recursos gratuitos. Ha habido muchos cambios alrededor del mundo al respecto. Y una de las cosas que quiero describir es qué es TechMilenio. Bueno, somos una universidad privada. Nosotros fuimos creados en el año 2002, sin fines de lucro. Y al día de hoy tenemos 47,600 estudiantes. Los últimos 3 años de la preparatoria son los que incluimos. También tenemos un nivel universitario y tenemos también estudiantes en nivel maestría. Y dentro de nuestros miembros académicos tenemos 4,500 miembros y tenemos colaboradores, 1,600 empleados y alumnos, 31,000. Tenemos 29 campus alrededor de la República. Aquí en Guadalajara tenemos 2 y tenemos un campus en línea en el cual tenemos 7,500 estudios que están terminando
grados universitarios y de maestría vía en línea. Y en el año 2012, esto es 10 años después de haber sido fundados, nosotros decidimos iniciar un proceso de innovación. Y lo que hicimos es preguntarnos, ¿cómo debe de ser la universidad en el siglo XXI? Y esto es muy importante. Así que nos dijimos, ¿por qué existimos como universidad? ¿A quién estamos sirviendo? Y a veces le digo a mis colegas académicos, a veces nos vemos muy arrogantes y les digo, ay, mira, tengo una maestría, un doctorado, sé más que tú. A veces se nos olvida a quién estamos sirviendo. Servimos a la comunidad y tenemos que servirla bien. Así que básicamente la base o el enfoque de este proceso innovativo que hicimos es basarnos en cuáles eran las necesidades de nuestros accionistas, aquellos que queríamos llegar. Bueno, nos dijimos, nosotros estamos dedicados a la generación Z, o los que nacieron en el milenio. ¿Cuáles son las necesidades de estas personas jóvenes y cómo han aprendido? Ellos nacieron en un momento diferente, en el momento en que nacieron los directores de la escuela. ¿Cuáles son las necesidades de los padres de los alumnos? Y ciertamente los padres, ustedes, bueno, podemos hablar mucho de la calidad de la educación, pero lo más importante para el padre es que cuando su hijo o hija finalmente termine la escuela, se encontrarán muy orgullosos si tienen un trabajo. Así que lo más importante para los padres es que sus hijos tengan un trabajo. Y las tendencias de la industria y las tendencias globales. Es muy importante ver qué está sucediendo en la industria y las tendencias globales. Las tendencias están en aumento. Nosotros sabemos, estoy de acuerdo, que la educación de nivel terciario, una educación superior, el tener un nivel universitario o maestría, ciertamente los ingresos de la persona tendrán que ser mejores, pero cada vez más vemos tendencias en donde no necesariamente esto es cierto. Vemos tendencias en las cuales las personas no contratan a otras personas porque no los contratan solamente porque tengan un grado o una maestría o un doctorado. Las personas de la industria las contratan de acuerdo a las competencias que tengan, de manera que es importante el enfocarnos en desarrollar competencias personales y también competencias técnicas. Así que vemos que están sucediendo cambios y nosotros tenemos que verlos para estar preparando estudiantes que van a estar trabajando en este siglo XXI. De manera que nos sentimos muy emocionados porque consideramos que nosotros habíamos ya diseñado un programa enfocándonos en la generación Z. Para desarrollarlo, nosotros nos considerábamos una universidad muy flexible. Básicamente decíamos, usted puede hacer a la medida su grado, ustedes pueden tener los básicos, pero luego hacer a la medida qué es lo que quieren estudiar y para que los padres pudieran ver las necesidades de los hijos satisfechas y que también la industria viera sus necesidades satisfechas. Luego nos preguntamos, bueno, ¿qué más podemos hacer? El tener un grado universitario, nosotros sabemos, bueno, ya eso te hace exitoso, pero la pregunta es, ¿el éxito? ¿Qué significa verdaderamente el éxito? ¿Cuál es el significado de tener éxito luego de tener un grado universitario? Nosotros decimos que en la vida, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo verdaderamente importante? Nosotros creemos, nosotros sabemos qué es lo que es verdaderamente importante en la vida. Y cuando ustedes ven la vida de estos nacidos en el milenio, que probablemente van a vivir hasta 100 años de edad, nosotros vemos que es importante tener, sí, la educación y tener un grado universitario, pero cuando vemos esto, lo ponemos dentro del ciclo de vida, esto solamente dura hasta 4 o 5% de la vida. Así que tener un grado universitario no es lo más importante dentro de la vida. Entonces, creemos que tener un propósito en la vida es muy importante. Así que si lo más importante en la vida es ser feliz, entonces nos retamos a nosotros mismos. ¿Por qué no diseñamos una universidad que satisfaga las necesidades de la industria y de la comunidad, pero preparando personas con competencias? Pero si lo más importante en la vida es el ser feliz, ¿por qué no desarrollar una universidad que proporcione
habilidades y conocimientos de cómo ser feliz. Y esto lo descubrimos en el campo de la psicología positiva. Y la manera como lo hacemos como universidad es que básicamente nosotros empoderamos a los estudiantes. ¿Qué significa el empoderar? Esto significa que ellos pueden elegir las materias y diseñar su propio grado. Esto lo hemos visto en diferentes universidades y diferentes partes del mundo, que pueden tener una flexibilidad desde 8 hasta 20% en algunas universidades en Estados Unidos y en Europa y otros. Así que nosotros encontramos que cuando ustedes desarrollan un programa con un abordaje basado en competencias, en lugar de solamente basado en conocimientos, ustedes podrán terminar borrando algunos cursos que no necesariamente añaden valor. De manera que encontramos que podríamos dar una flexibilidad del 40% en un ambiente en el cual los estudiantes pudieran hacer su propio grado, combinar ingeniería y negocios, ingeniería y mercadotecnia y diferentes áreas del conocimiento de acuerdo a sus preferencias. Otro de los abordajes que veo en muchas de las universidades en el mundo es el aprender tras hacer, el tener laboratorios. La manera como lo hacemos es que 100% de los maestros que tenemos trabajan en la industria. Las personas verdaderamente están involucradas cuando están dejando sus experiencias en la industria. Ese es el tipo de maestros que tenemos. Y ciertamente nosotros tenemos un semestre en el cual se introducen a la industria. Dejamos ese último semestre para que vayan y trabajen en la industria. Y lo tercero es el bienestar y la felicidad, basándose en la ciencia de la psicología positiva. Así que básicamente nosotros definimos nuestra visión de universidad para preparar personas que tuvieran un propósito en la vida. Ahí. Básicamente nuestro propósito es preparar personas con un propósito en la vida. Esto significa que nosotros creemos que científicamente las personas que tienen un propósito en la vida son más felices que aquellos que no tienen un propósito, y desarrollar las competencias profesionales y técnicas para que puedan llegar a satisfacer ese propósito. Básicamente, resumiendo lo que significa la Universidad TecMilenio, nosotros vemos verdaderamente las mayores ganancias para la inversión educativa. Vemos mayores tasas de empleo en nuestros alumnos y también el bienestar y la felicidad de los estudiantes individuales y en las personas que trabajan en la universidad. Y todo esto basado en la ciencia de la psicología positiva. El enfocarse en las tasas de empleo, esto es lo que los líderes piensan de los graduados cuando salen de la universidad. La industria cree que las personas que entran a trabajar en la industria, y este es un promedio del mundo, 39% tienen las habilidades apropiadas para el trabajo. Y las universidades pensamos que nosotros estamos ofreciendo el 72%. Esto significa que son diferentes mundos. En las universidades pensamos que estamos haciendo lo correcto, en la industria están pensando que no se está haciendo lo apropiado. Así que para nosotros esto solamente significa que tenemos que trabajar más en conjunto, universidades con la comunidad, universidades con la industria, para poder cubrir esas necesidades, no del hoy, sino del mañana. Entonces, lo que hicimos es que nosotros utilizamos algunas de las metodologías utilizadas por la economía. Nosotros empezamos a analizarlo por racimos, por grupos, en los diferentes estados en donde hay campuses de TecMilenio, en 21 estados. Nosotros tratamos de analizar cuáles eran los determinantes económicos, cuáles eran los grupos de diferentes industrias. Y basándonos en estos grupos, entonces dijimos, muy bien, vamos a desarrollar un índice de la cantidad de trabajos y la calidad de trabajos en cada una de estas comunidades de acuerdo a los diferentes niveles o grados educativos. Esto para poder decir, bueno, ¿qué carreras vamos a ofrecer? Porque si ustedes siguen ofreciendo carreras que no tienen oportunidades o suficientes oportunidades, no vamos a tener buenos resultados. Entonces tenemos que ofrecer aquellas carreras que tengan una alta demanda en la industria
área y que tengan altas oportunidades de tasa de empleo, de manera que seleccionamos las carreras y competencias en cada una de estas regiones y enseguida nos enfocamos en el bienestar y la felicidad, basándose en la ciencia de la psicología positiva de nuevo. Con esto en mente, nosotros contratamos a uno de los profesores que estaba enseñando uno de los cursos más importantes en la Universidad de Harvard, se llama Tal Ben-Shahar, y encontramos que había muchas personas en diferentes partes del mundo, en Australia, en España, en el Reino Unido, en Estados Unidos y en México. Y básicamente nosotros hemos sido realmente bendecidos por toda la ayuda que nos dieron estos líderes. Solamente para decirles algo muy breve sobre la psicología positiva. Es el estudio científico de aquellas fortalezas que permiten a los individuos y a las comunidades seguir adelante, el sobrevivir. Esto significa que estamos aprendiendo, estamos entrenando, estamos introduciendo diferentes niveles educativos a nivel tanto de bachillerato como en universitarios. Lo que nosotros buscamos al pensar en bienestar es que se sientan bien y que se sientan satisfechos y que tengan un propósito en la vida. Esto lo llamamos Este es el ecosistema del bienestar y la felicidad. Y este fue inspirado por el trabajo de Martin Seligman de la Universidad de Pensilvania. Ellos desarrollaron el sistema PERMA. Básicamente, ustedes pueden ver aquí que la positividad, el involucramiento, las relaciones positivas, cuál será el significado de la vida y los logros. Estas diferentes palabras, estas 5, la posibilidad de estar comprometido, las relaciones positivas, el significado, estas fueron cuestiones que se desarrollaron en la Universidad de Pensilvania y luego tratamos de entender un poco más acerca del bienestar y la felicidad de las personas y tomamos en cuenta a Tal Ben-Shahar y a otros líderes y tomamos en cuenta que sí es importante tanto el bienestar físico como el tener una mente sana. Y basándonos en estos, esta es solamente la filosofía del bienestar y la felicidad y está en el currículo y voy a hablar más al respecto a continuación. Esto no significa solamente decir voy a ser feliz. No, esto quiere decir que tienen que diseñar en conjunto con sus académicos, diseñar cuáles van a ser los lugares. En el centro de la universidad están los estudiantes. Por eso existen las universidades, por los estudiantes. Entonces nosotros tenemos que tener todo para ellos, el lugar, como por ejemplo tener una cafetería que tenga comida saludable, el que tengan un sentido de existencia, los gimnasios y también cuestiones como la gratitud y paredes de felicidad. Estas son paredes en las cuales los estudiantes pueden expresar sus sentimientos y puedan expresar gratitud y qué es lo que los vuelve felices. Y enseguida en el siguiente círculo morado son actividades escolares, como por ejemplo deportes, grupos estudiantiles, servicio social y claro, en México tenemos obligatorio el servicio social. Cuando suena obligatorio, suena como, ay, lo tengo que hacer, pero en la psicología positiva lo que decimos es que es un placer el servirle a usted. A mí me hace feliz el servir a otras personas. Así es por eso que estamos trabajando para este servicio social positivo. En cuanto a los maestros y los colaboradores, esto significa que nosotros tenemos que aprender de psicología positiva. Así que hasta el momento nosotros desarrollamos un certificado y un programa de entrenamiento para nuestros miembros de la academia y colaboradores y administrativos. Así que 100% de nuestros maestros y administradores necesitan de estar certificados en psicología positiva y las bases de la psicología positiva. Recientemente analizamos el desarrollo de un certificado para una organización positiva. De aquí a diciembre, 100 líderes de la universidad serán certificados y hoy en día tenemos personas de diferentes partes de la Universidad de Michigan están desarrollando para nosotros un certificado en liderazgo positivo y nuestros colegas en St. Peter's College de Australia están desarrollando un certificado de educación positiva que vamos a traducir al español y enseguida 100% de nuestros líderes universitarios necesitan estar certificados en los próximos 2 años en estos. De manera que nosotros tenemos que ajustar nuestros programas académicos. ¿Pueden ayudarme a continuar?
Muy bien, este es todo el ecosistema. Esta es la manera como ustedes pueden ver el sistema académico en TecMilenio, la experiencia estudiantil. En TecMilenio tenemos algunos retos de TecMilenio. En el primer semestre se someten a una entrevista. Hacen una entrevista a una persona que ustedes admiren. Ustedes van a hacer un script y la van a grabar la entrevista con su teléfono y el estudiante le hace una pregunta a este líder que admira, cómo es que desarrolló un propósito en la vida. Esto es muy bueno para los estudiantes. Enseguida tenemos 2 cursos, uno de psicología positiva y otro en organizaciones positivas. Nuestros estudiantes se van un semestre completo a la industria. ¿Pueden ayudarme, por favor, con las diapositivas? ¿No están funcionando? ¿Puede seguir adelante, por favor? Así que básicamente esto es para mostrarnos los retos que tenemos para entrenar a diferentes estudiantes y colaboradores. Por favor, puede seguir. Enseguida, la siguiente diapositiva. La siguiente. Nosotros creamos el Instituto del Bienestar y la Felicidad. Tenemos un comité ejecutivo y básicamente son las personas que están aquí y tenemos un director y el propósito de este Instituto del Bienestar y la Felicidad es el poder enseñar, vivir y transferir el conocimiento y también hacer investigaciones en cuanto a bienestar y felicidad. Una cosa más. El siguiente miércoles en la Ciudad de México nosotros tenemos el tercer Foro Internacional de Ciencias de la Felicidad en la Ciudad de México. Aquí tenemos el link. Ese es el link. Todos están invitados y va a estar en vivo, vía stream. Simplemente 2 diapositivas más, solo para decirles, para los estudiantes es importante el definir un propósito en la vida. Nosotros estamos midiendo todo lo que hacemos en diferentes parámetros. La siguiente diapositiva, nosotros encontramos que los estudiantes que se someten a estos retos desarrollan un bienestar. La siguiente, lo medimos con los colaboradores, con los estudiantes, con los empleados y con los miembros de la universidad. Y también lo medimos en conjunto con los líderes. Nosotros sentimos que cuando tenemos un gran líder, un buen presidente del campus, entonces el bienestar de los estudiantes lo va a reflejar. Entonces, si nosotros tenemos 29 campus, podemos comparar entre sí. Así que finalmente nosotros hemos visto en los últimos 2 días las necesidades, las oportunidades que tenemos para que tengamos prosperidad y confianza. Las oportunidades en la desigualdad, la necesidad de tener cooperación y mejores mediciones para tomar decisiones en los educadores, los que hacen las políticas y la sociedad. Básicamente el bienestar, con lo que quiero terminar es que el bienestar empieza con ustedes mismos. El bienestar se puede enseñar, pero mientras más pronto mejor. En Australia encontramos a 2 escuelas que habían estado trabajando durante 9 años para poder introducir esta psicología positiva desde el kinder hasta la preparatoria y ciertamente teniendo este tipo de programas. El desarrollar y vivir un propósito en la vida da la base para tener una satisfacción en la vida y también solamente para seguir y apoyar esta idea, el tener una felicidad global es muy importante. De nuevo, lo más importante es tener un propósito en la vida y si me permiten un minuto más, les voy a mostrar un pequeño video promocional. Esta es mi historia. De pequeño me preguntaban, ¿qué quieres ser de grande? Yo soñaba y mi imaginación volaba. Entonces crecí y ahora solo me preguntan, ¿qué vas a estudiar? Y no lo que quiero ser. En la Universidad TecMilenio descubrí que hay una gran diferencia entre una carrera convencional y el diseñar mi propia carrera, de acuerdo a mi propósito de vida, donde puedo elegir hasta el 40% de mis materias. En la Universidad TecMilenio me enseñan de manera vivencial y practico en importantes empresas. Además, aprendo técnicas y herramientas para ser más feliz. Así es el nuevo modelo de universidad, porque así es el nuevo modelo de vida. Universidad TecMilenio, innovación que transforma vidas. Well, thank you very much. Muchas gracias.
Muchas gracias, Héctor, por esta presentación tan fascinante. Héctor me estaba diciendo antes de la sesión que no solo el propósito y la felicidad es central a la meta de la universidad, pero también tienen medidas regulatorias que en el nivel estudiantil que están utilizando algunas de guías que la universidad ha desarrollado en cómo desarrollar instrumentos en esta área, que es muy bueno. Sin embargo, en nuestro último orador, Jan, regresamos a una de las preguntas básicas, que es la pregunta de la reina Elizabeth. Con el 2008-2009 conoció a eminentes economistas y les preguntó cómo es posible que nadie podía venir venir. Y alguien sí vio que esto venía. Y también en el modelo económico que los estudiantes se les enseñan en las universidades, como dijimos al principio, no se les permite esta posibilidad. Lo que ya nos va a decir va a ilustrar hasta qué logro está la profesión económica y lo que se está haciendo en concreto para cambiar la manera en que la economía se enseña en las universidades. Hola a todo el mundo, gracias por esta invitación. Yo estoy muy feliz de verlos el día de hoy y voy a hablarles acerca de una iniciativa en cómo podemos volver a formar la currícula económica. Yo soy un economista y para algunos de ustedes que son economistas y pasaron a través de todas las materias en la carrera, para algunos de ustedes que no vieron la economía van a ver que van a estar muy felices de que no se les enseñó de esta manera. Esta iniciativa se llama CORE, el Curriculum Core Econ, que tiene un acceso abierto en recursos económicos. Y este proyecto se fundó, no sé si ustedes, INET, este es un instituto de nuevo pensamiento económico. Y de alguna manera se hace una pregunta sencilla. ¿Podrías enseñar economía como en los últimos 30 años hubieran sucedido? Y sucedió en la economía, en el mundo, y también para intentar realmente cambiar la manera en que las políticas son implementadas. Y hubo un montón de economistas y luego también muchos economistas que te van a decir mucho más en un segundo, pero realmente el proyecto de este CORE es hacer una colaboración internacional y llenar 3 espacios. El primero es cerrar el espacio entre lo que nosotros sabemos como economía, lo que sabemos en las investigaciones actuales y lo que enseñamos, y en general todo está lleno. Sabemos muchas cosas, hemos tenido mucho progreso, hemos realmente tenido beneficios en psicología, en economía de comportamiento, en leyes, en instituciones, pero nunca lo enseñamos a nuestros estudiantes de licenciatura. Y es un gran problema cada vez que le decimos a un estudiante, vas a ver todo lo que se ha dado, la preferencia social de la gente, o también la irracionalidad, si quieres entender mejor. Todo este tipo de comportamiento genuino que entendemos muy bien ahora se ponen en el apéndice de los diferentes libros de texto, o le dices al estudiante, poco a poco vas a cubrir esto, pero en la maestría, o para algunos de ustedes que pueden seguir adelante en el doctorado. La segunda punto es, queremos cerrar el espacio entre la pregunta que nos están presionando a contestar y lo que les enseñamos. En general, comenzamos en la economía axiomática con modelos. Y luego, si tenemos tiempo, si tenemos 5 minutos que nos queden al final del semestre, les damos solamente ejemplos empíricos, algunos. Obviamente, una caricatura, pero creo que para algunos de ustedes suena familiar. Y luego, queremos también, si cambiamos el contenido de la manera en que entrenamos a nuestra gente, también queremos cambiar, obviamente, la pedagogía. Parte de este proyecto tiene que ver con desarrollar nuevos aprendizajes interactivos.
¿Y por qué hemos intentado cambiar esto? Lo primero es porque tenemos mucha presión de los estudiantes. Les voy a dar un ejemplo aquí de estudiantes en UCL que dicen cómo diferentes países manejan la economía, cómo podemos entender el mejor modelo económico, cómo tener una distribución de ingresos que sea justa en Latinoamérica, y cada vez no podemos contestar esta pregunta opresiva de los estudiantes, especialmente de los de primer año que vienen por primera vez al primer año. Y hay un gran reto aquí. La mayoría de las veces nos especializamos demasiado en nuestros libros de texto y les decimos a los estudiantes que se especialicen desde el primer año. Este proyecto cocurricular tiene la ambición de intentar detener a diferentes estudiantes, ya sea les enseñamos comenzando con los libros de texto muy aburridos y solamente seleccionamos a aquellos estudiantes que les gustan estas cosas tan aburridas y saben que realmente hay muchos experimentos que muestran que los estudiantes que están inscritos en economía son muy diferentes en comparación a los otros en general. Son más saludables, tienen un alto nivel. Y en general el contenido del curso de economía aumenta su manera y sus preferencias de verse. Y realmente queremos primero cambiar la manera en que tratamos a los estudiantes y también queremos a aquellos estudiantes que no van a continuar en un estudio de economía, queremos que ellos se vayan o dejen el curso teniendo una representación verdadera de lo que tiene que decir la economía del mundo. También hay una demanda muy grande de los profesores. Muchos de los profesores solo tienen acceso a libros de texto uniformes. Hay muchos libros de texto que realmente son muy caros y esta es una de las diferencias con estos proyectos porque es gratis. Y obviamente esos libros de texto les dan una visión uniforme, pero tienen todo lo demás y no hay que hacer ningún esfuerzo para enseñar. Y en algún momento necesitas darle a los maestros nuevos materiales y el acceso a diferentes métodos de enseñanza. ¿Y cuáles son lo que están pidiendo o lo que está diciendo este proyecto? ¿Puedes a la siguiente diapositiva, por favor? Bien. Los 7 principios son los siguientes. Primero, queremos hablar acerca de los retos. Segundo, de las herramientas. Luego, los estados y el mercado, la justicia, los debates, los hechos. Y luego les voy a enseñar cómo hacemos la economía con pedagogía interactiva. Primero, si yo comienzo con los retos, queremos enseñarle a los economistas que vean los retos que vemos, como por ejemplo la economía capitalista que está estagnada, cómo podemos subir, salir, y cómo el dinamismo capitalista y por qué no ha sido compartida por toda la economía. Queremos también explicar el origen de la desigualdad, que tenemos muchísimas diferencias a través de los países, dependiendo de las políticas, de la redistribución, y que no todos los países tienen el mismo modelo y tienen una variedad de capitalismo, y esta variedad nos puede llevar al mismo tipo de resultados. Queremos también enseñarles el hecho de que tienen inestabilidad, que hay muchas políticas para sostener las habilidades y obviamente tratamos de enseñar cuáles son las políticas clave que pueden llevar a cabo el bienestar. En lugar de comenzar con modelos, intentamos comenzar con preguntas grandes que todos los estudiantes se les pide que contesten. La segunda cosa que realmente queremos empujar más adelante con esta metodología son las herramientas. Como ustedes saben, para aquellos que no les gusta la economía, les doy el crédito en general cuando comienzan una clase en economía, comienzan con herramientas, con matemáticas y con modelos. Y luego quiero
decir una cosa, un estudiante en Bogotá dijo, que nos dijo cuando estábamos preparando este proyecto, que decía, antes de que escogiera economía, el profesor mencionó que la economía me iba a dar una manera para describir un comportamiento humano a través de herramientas matemáticas. ¡Wow! Esa posibilidad sí parece ser todavía muy fantástica, pero después de un semestre de estudios, tuve muchas herramientas matemáticas, pero toda la gente que yo quería estudiar habían desaparecido de la escena. Y esto es algo que es muy común en los libros de estudio y tratamos de cambiar las cosas. Solamente les voy a dar 2 o 3 ejemplos. Primero, les enseñamos una descripción comprensiva de 5 minutos de diferentes tipos de preferencias. El hecho de que la gente tenga diferentes preferencias, pero que también tengan preferencias sociales. Les damos diferentes métodos de experimentos para enseñarles que hay diferentes maneras para ver la economía. Les enseñamos también que en general, con las herramientas que ustedes puedan tener, hay diferentes opciones y, por ejemplo, si yo tomo la pregunta de la inflación, inclusive la inflación es un resultado de opción y no de algo que matemáticamente está determinado por el Banco Central. La tercera cosa que intentamos hacer es hablar mucho acerca de la interacción entre el mercado y el Estado. Y cuando hablamos del mercado y el Estado, intentamos también darles la idea de que en todos lados, en todos los capítulos, la justicia debe de ser realmente fundada y que todos son cristianos y que las relaciones económicas implican también diferentes problemas de conflictos de intereses y la manera en que se distribuye la riqueza. Y la manera en que se hace esta distribución obviamente está ligado al mundo de las instituciones. En general, las instituciones no se presentan en los libros de texto. Van a ver que en este proyecto esto realmente es oblicuo en todos los diferentes capítulos. Aparte, pensamos que es clave ver si es el modelo estadístico de axiomas. Pensamos que es importante empezar con los hechos y todos los capítulos tienen que ver comenzamos todo el tiempo con hechos, cómo hay que utilizar estos hechos, cuál es el origen de esa información y también intentamos darles mucha evidencia en los nuevos métodos económicos. La economía ha tenido muchos progresos al tratar de entender el impacto. Por ejemplo, si ves experimentos naturales para estimar el impacto de las políticas fiscales. Y lo último que quiero estresar es que intentamos darles una vista comprensiva de la económica con muchos debates como la economía, la gente son muy egoístas, pero también intentamos tener un debate con diferentes puntos de vista, típicamente un debate entre Feynman y Schiller sobre la ocurrencia para entender la crisis financiera. Entonces, déjeme terminar con eso. Intentamos vender esta idea y para esto estamos un equipo de muchos economistas internacionales como Tim Beasley en el LSE, Wendy Caldin en UCL, Samuel Burns en Santa Fe y economistas de todo el mundo. Tenemos economistas en acción, mandando videos, algunos famosos como Olivia Blanchard. Y les digo a ustedes, les exhorto a que le den una bienvenida a esta iniciativa si quieren prevenir la crisis financiera y tener un currículo que trate de traer el bienestar. Muchas gracias. Muchas gracias por una presentación tan interesante. Creo que lo más importante es que además de utilizarlo en cursos universitarios, también tenemos que usarlo para reactualizarnos en economía. Creo que tenemos 10 minutos para preguntas, si es necesario. Bueno, podemos tomar un poco de tiempo de la comida. Si tienen alguna duda, por favor, manifiéstenla. Uno aquí.
Por favor, Buenas tardes, soy Guzmán Hernández Estrada y pertenezco a Servicios Educativos Integrados al Estado de México. Haciendo el análisis de la primera panelista, habla de esa cuestión de hacer masivo el ingreso de estudiantes a la universidad. Eso puede demeritar en cierto sentido el poder adquisitivo, más cuando la educación vista con ese carácter de mercado, en los trabajos de Roland Kent de los años 90, plantea que esa situación de escuelas privadas aisladas demerita el alcance de las habilidades que pueden tener los estudiantes para los empleadores. Pero sin embargo, haciendo otro análisis igual sobre los demás panelistas, se habla solamente de la cuestión del yo egresado de una universidad hacia el empleador. Mi pregunta en este sentido es, ya que se está hablando de una agenda para el desarrollo sostenible, ¿por qué no empoderar a la universidad privada consolidada, como en el caso de Tec Milenio, regular esas universidades privadas aisladas que limitan las habilidades de los estudiantes para el ingreso a un buen empleo, pero sobre todo, ¿por qué no educar a los alumnos hacia el emprendimiento con la finalidad de que a nivel de educación superior los mismos estudiantes puedan generar ONGs, sector privado, instituciones que fortalezcan el desarrollo sostenible local de los países y que sean punta de lanza con estos nuevos tratados de libre comercio que van a existir sobre todo en México? Y en el caso que a mí sí me preocupó mucho de la primera panelista es cuando, bueno, si demasiados egresados en educación superior es malo, pero también los egresados de educación secundaria buscan una posibilidad de movilidad social a través del ingreso a la educación superior, ¿por qué no en la universidad, en el nivel de educación secundaria alta y en la educación terciaria, no se les ofrece esa opción de emprendimiento? Tal vez el de nivel de secundaria no tenga el mismo alcance que el de un estudio superior, pero sin embargo sería otra forma de promover el desarrollo sostenible local, porque si nos enfocamos solamente a esta cuestión del empleado y yo egresado buscar un trabajo, estaríamos fomentando otro tipo de iniciativas privadas que no favorecen necesariamente al desarrollo de una nación. Y en este sentido mi pregunta me parece que el ministro de Australia, ¿cómo se puede hacer para ponderar el sector de la educación pública en países de América Latina, donde el presupuesto que ellos tienen es uno de los más bajos, incluso reflejado en los datos de la OCDE, donde ellos reflejan 0.45 y los datos del INEGI apuntan un incremento al 0.77% del PIB? Bueno, eso es. I suggest we take a few questions and then we will give. Creo que vamos a tomar algunas preguntas primero y luego vamos a pasar el micrófono a nuestros panelistas. Otra pregunta. Gracias, Guillermo A. Flores Briceño de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Esta es una pregunta y comentario para Montserrat. En los datos estadísticos que usted presentó en las imágenes, ¿están incluidas únicamente o entendiendo por educación terciaria lo que es universidad, o esos datos también incluyen posgrado, tanto maestría como doctorado? Esa sería mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta sería si existe o han analizado o han observado alguna correlación entre estas gráficas y la capacidad de inclusión de estudiantes con discapacidad a la educación terciaria. Y creo que esta parte de la educación, de la inclusión educativa de personas con discapacidad a la educación terciaria es algo que desafortunadamente no contamos con los datos suficientes, con evidencia suficiente para poder analizar esta información. Gracias. Tenemos otra pregunta. Gracias. Miguel Gutiérrez, estudiante de la carrera de Economía en la Universidad de Guadalajara. México, la UNAM, la Universidad Nacional, debe ser un ejemplo internacional de cómo se puede alcanzar una educación de nivel superior gratuita, de buena calidad y que además tiene un alcance de más de 100,000 alumnos. Cuando trasladamos esto a los estados del país y buscamos complementarlo, es difícil alcanzar lo mismo porque los presupuestos nos limitan. Y cuando esto sucede, tratar de alcanzar esa meta de la misma manera, es decir, ofrecer un acceso a la educación
prácticamente gratuita, tiene un problema, ¿no? ¿Cuál es el impacto en la desigualdad de aplicar esta política? Si nosotros pensamos en impuestos progresivos para tratar de combatir la desigualdad, ¿cuál es la opinión acerca de las cuotas progresivas, de las colegiaturas progresivas? Por otra parte, el sector privado podría ser un impulsor, alguien que ayuda para poder combatir esta falta de oferta en muchos países donde el presupuesto no podría permitirse ofrecer toda la cantidad de oferta educativa. Sin embargo, como lo platicaban aquí, eso está en función de identificar cuáles son las carreras que permiten cubrir los costos y muchas veces está en función de qué es lo que está solicitando la industria a nivel nacional. Cuando esa industria es básica, podríamos estar ofertando carreras técnicas o que no fueran de alta especialización. Para entender esto, a lo mejor podríamos investigar cuántas universidades en México privadas ofrecen la carrera de física. Su opinión al respecto de estos dos temas, por favor. Gracias. Sugiero que tomemos 2 preguntas más y luego pasemos a los… Muchas gracias por sus presentaciones. Soy Jordan Bell del Wellcome College de Australia. Mi pregunta es para Héctor y para Jan. Ustedes ya presentaron nuevos programas innovadores para estudiantes a nivel universitario y creo que pueden tener varios potenciales de desarrollo. ¿Qué es lo que ven a futuro para los resultados de estos estudiantes ahora que tienen un diferente tipo de educación o a partir de sus estudios económicos que han visto? ¿Han investigado, por ejemplo, cuál va a ser el resultado en tasa de empleo y satisfacción del empleador con estos nuevos graduados? Gracias. Vengo de OECD. Esta es una pregunta para Héctor Santana. Para darle seguimiento a la pregunta previa, cuando ustedes dicen que están evaluando cuál es el retorno en la inversión, me preguntaba por qué no ustedes específicamente dicen que no solamente tienen altas tasas de empleo, pero también alta calidad en los trabajos, porque creo que lo que importa para los padres y los estudiantes no es solamente tener un trabajo, sino un buen trabajo. El tener, sí, también buenos ingresos y estabilidad, pero también no solamente estar contento con un trabajo, sino el valor del trabajo, el significado del trabajo, debido a que es un componente muy importante para su objetivo, que es el tener un propósito en la vida. Gracias. Bueno, sugiero que tomemos todas estas preguntas, empezando con Montserrat. Muy bien, voy a tratar de responder algunas de estas preguntas que han sido hechas. Primero que nada, quiero clarificar que no traté de llegar al punto que aumentar el acceso a la universidad fuera negativo en ningún momento. Lo que es negativo es que el aumento a la universidad a nivel masivo, pero a costa de la calidad. Y esto no sucede en todos los países, pero sí sucede en suficientes países como para que nos preocupemos de este hecho, porque los estudiantes van a la universidad, reciben su grado y tienen altas expectativas, no solamente de tener un trabajo, sino, como ya se dijo, el tener un trabajo de alta calidad y ganar más que si no hubieran tenido un grado universitario, y estas expectativas se ven frustradas. Lo que es importante es expandir el acceso a la universidad, pero al mismo tiempo asegurarse que la calidad se mantenga alta, porque como ya vimos con las encuestas, para las capacidades en adultos, las habilidades que se buscan, estas habilidades que adquieren los estudiantes en las universidades son muy bajos. El otro problema aquí creo que es el problema de la especialización. A medida que ha aumentado el acceso a la universidad, los diferentes grados universitarios se han vuelto más especializados. Un ejemplo de España, en los últimos 10 años hemos pasado de tener 150 diferentes carreras a tener más de 7,000 carreras. Y obviamente son más especializadas y son más angostas en cierta forma. Y este es un problema porque al mismo tiempo nosotros sabemos que las personas jóvenes que están estudiando hoy en día se encontrarán con una situación muy diferente a la que se encontraron en sus generaciones previas. Solía ser el caso que ustedes iban a la universidad, se especializaban en un área dada y luego era muy probable que obtuvieran un trabajo y que se mantuvieran en ese trabajo de por vida o por lo menos un trabajo en esa área.
del conocimiento. Pero este ya no es el caso para los estudiantes del día de hoy en el universitario. Se tienen que mover de trabajo a trabajo y a veces se tienen que mover de un campo a otro campo. Y aquí creo que el campo, el punto al que se llegó en la última presentación acerca de la economía aplicada, aplica para los diferentes campos. Nosotros, al mismo tiempo, tenemos que modernizar las carreras ofrecidas, no solamente al modernizar los contenidos, sino también dándole a los estudiantes algo que llamamos las capacidades o habilidades horizontales. Es la capacidad de poder cruzar disciplinas, poder cruzar los límites de la disciplina, entender diferentes perspectivas y poder debatir de una manera constructiva, la capacidad para pensar de manera crítica, para poder distinguir la evidencia objetiva de lo que es solo una opinión y la capacidad de integrar diferentes tipos de informaciones de diferentes fuentes y poder encontrar sentido en esto. Y creo que estas capacidades y estas competencias horizontales son muy importantes para todos nuestros estudiantes, no solamente para economía y en particular para aquellos que crean las políticas que son generalistas y que tienen que tratar con una cantidad masiva de información y que tienen que tomar decisiones, a veces basándose en una cantidad muy vasta de información que se les da y tienen que ser capaces de tener todas las capacidades para poder identificar las evidencias objetivas y confiables en las cuales puedan basar sus decisiones. Sí, como seguimiento para lo que ha sido dicho, creo que la mayor parte del éxito de CORE se basará en qué tan atractivo sea. Así que obviamente nosotros pudiéramos haber soñado el darle seguimiento a los estudiantes y ver cuál fue su desempeño laboral y la calidad de sus trabajos, pero solamente queríamos decir que la economía CORE se basa en lo que nosotros llamamos el ebook, que es una plataforma en línea que es totalmente gratis. Y esto es una organización wiki, parecida a Wikipedia. Todos pueden accesarlo, solamente le pueden dar clic en CORE y ustedes pueden hacer sus propios comandos. Y creo que parte del éxito va a venir relacionado al hecho de si hay mucho índice de frustración en los estudiantes, lo cual puede ser muy alto, la frustración de los maestros, pero también la frustración de los que crean políticas. Así que a medida de que más estudiantes o maestros o universidades adopten esta plataforma, vamos a ser capaces de ver su éxito. Y creo que el siguiente paso va a ser ver en qué grado los creadores de políticas en sí mismos o las grandes organizaciones revisan estos diferentes métodos multidisciplinarios en lugar de tener solamente el método tradicional y estar pagando 200 euros por hora. Mike, ¿quieres agregar algo? Sí, a mí me gustaría hablar acerca de otro tema que se discutió y era acerca del valor de las universidades públicas contra las privadas y la pregunta que alguien implicó aquí en cuanto a desarrollar capacidades emprendedoras en aquellas personas que vayan a la universidad. En el primer caso, yo creo que una manera estructurada de hacer los estudios universitarios verdaderamente determina mucho cuál es lo que ve la sociedad como un valor importante en nuestra educación. Y yo creo que la educación es un bien público de alto valor y le tomamos mucho en cuenta, tanto como el acceso a una buena salud o cuidados de salud. Y inicialmente lo queremos comercializar y que sea disponible para las personas que no lo puedan pagar. Y esto se ve reflejado en la encuesta de las Naciones Unidas en cuanto a la cumbre que se hizo para los objetivos sustentables. Y encontramos que la prioridad número 1 era la educación, o eso se creía las personas en términos para lograr el progreso. Así que hay una visión muy fuerte de que la educación es un bien público. Y no significa que no podamos tener universidades privadas o que no debamos tenerlas. No, solamente depende de cómo funcionen. Y si primariamente están hechas más que para ser instituciones privadas para llevar un bien público y que se les paga muy bien para llevar a cabo esto, no, o son simplemente organizaciones que son simplemente comerciales.
y que quieren ganar algo y hacer una ganancia. Y creo que esto llevaría a cambiar el currículo y a cambiar los estudiantes, porque ciertamente les crea o tienen mucha presión de las corporaciones para crear competencia entre unos y otros. Y probablemente vamos a tener ciertas áreas en las cuales se quiera tener mayor ganancia. Sí, ciertamente hay un conflicto y vamos a tener este efecto. Si tenemos a muchas universidades privadas que no están bien reguladas, ciertamente va a obstruir los propósitos públicos de la universidad. En cuanto a ser emprendedores, creo que sí es importante que se eduque a las personas para ser emprendedores, y verdaderamente admiro la presentación de Héctor y todo el sistema que tiene TecMilenio. Para mí creo que es maravilloso. También nosotros queremos que las personas sean educadas como buenos ciudadanos y buenas personas, y creo que ustedes lo están combinando de una manera verdaderamente muy importante, pero creo que esto no sucede en todos los lugares. Creo que se enfatiza mucho el conocimiento educativo y no se toma el tiempo, no se considera que sea eficiente el invertir tiempo para el pensamiento positivo y el desarrollo humano. Simple y sencillamente tienen un pensamiento muy directo, simple y sencillamente de que sacar lo que quieres y sal al mercado y ganar dinero. Ese es el problema. Héctor, ¿quieres agregar algo? Bueno, no quiero levantar un debate, pero alguna de las cosas que nosotros le preguntamos a las personas, muchas personas cuando abren un negocio hacen un plan de negocios. Pero si yo les preguntara cuántos de ustedes tienen un plan personal, un plan de vida personal, ¿ustedes me dirían que lo tienen escrito? Por escrito. ¿Cuántos de ustedes tienen por escrito su plan de vida personal? Está por escrito y que lo han revisado cada año para ver si están haciendo lo que verdaderamente soñaron hacer. Y lo que estamos trabajando, cuando nosotros hablamos acerca de tener el mejor retorno en la inversión educativa, a lo que nos referimos es que toda la calidad que hagamos en educación se tiene que traducir en hechos. Para nosotros es muy importante las tasas de empleo. Nosotros tenemos 80% de nuestros graduados están trabajando, disculpen, en el momento de que se gradúan. 80% ya están trabajando, pero incluso podemos subir más allá. Y es por eso que es importante el entender más acerca de las actividades económicas, estos grupos económicos, cuáles son las áreas estratégicas que tenemos que desarrollar en diferentes regiones de diferentes países, y para que nosotros podamos ofrecer esas carreras que son demandadas por parte de la industria, que se requieren, porque si ustedes están ofreciendo carreras que no tienen una alta demanda, entonces podemos hablar mucho de la calidad de la educación, pero pueden terminar sin trabajo, de manera que la tasa de empleo es muy importante para nosotros, y nosotros tratamos de tener el mejor retorno para la inversión educativa con bienestar y felicidad, y creemos que ese es el sueño de todo ser humano, el ser feliz. Y nosotros descubrimos que las personas que tienen un propósito en la vida, significa que ustedes saben a dónde van, que ustedes se complacen de servir a otras comunidades, a otras personas, para hacer lo mejor que puedan ser como ser humano. Y si ustedes trabajan con la industria o si trabajan en su propia compañía, cuando ustedes dicen que tienen un propósito de vida, puede ser incluso tener su propia compañía. Cuando hablamos acerca de ser empleables, no significa trabajar para alguien más. No, las tasas de empleo significa que ustedes pueden crear su propio empleo. Vemos algunos estudiantes que han creado sus propias compañías y estamos orgullosos de ellos, pero para nosotros lo más importante es, en resumen, el mejor retorno en la inversión es si las personas pueden tener un propósito en la vida y su bienestar, el bienestar de este individuo y la contribución a la comunidad, y esto será grande. En los últimos 3 días hemos hablado acerca de la desigualdad, pero creemos que si ustedes pueden ser mejor ciudadano, y este bienestar se puede enseñar desde el kinder y hoy hasta el nivel universitario, eso lo sentimos. Nosotros estamos explorando, estamos en el 5º semestre de un programa de 8 semestres, así que esto es nuevo. Y me complació mucho el compartir con ustedes lo que hemos aprendido hasta el momento. Gracias a todos. Max Planck comentaba que la ciencia avanza a un funeral a la vez, y en nuestro contexto significa que los paradigmas cambian de una generación a otra. La siguiente generación de los líderes que están en su universidad hoy en día, así que no debemos de perder la oportunidad para hacer que los cambios sucedan el día de hoy. Muchas gracias y un gran aplauso para todos nuestros ponentes.